Aquel tiempo, amigos buenos 11. Los soldados sobrevivientes no cabieron en las barcas. Las armas estaban pesgadas. Una parte de los soldados quedaron en las aguas, deteniendo la barca con las manos, y se trocaron con los otros con sirá, torno. Los de la mar se fregaron meljem, fediendo a sus cuerpos contra los tiburones que no los ataquen, y esperaron por salvación. Las delgadas olas de la mar alejaron las barcas unas de las otras. Pasaron vapores que los vieron, mas no se acercaron. Estaba pesgado Curshum. Aquel tiempo, amigos buenos Doge. Reuven Pinchasov nació en 1927 en Tbilisi, Georgia, a una familia de raíces de Bukhara. Su madre hablaba arameo. La familia se quiso fuir del régimen ruso. En 1930 pasaron a Turquía. Arribaron a Estambul y moraron en la calle principal de Beyoğlu, enfrente del consulato americano. El padre fundó una fábrica de calzas de seda en Estambul, Triumph, y empezó a producir calzas. Reuven meldó en la escuela austriana. Los en veranos alquilaban casa en la isla Heybeliada por campaña. Del destino no se puede fuir. Aquel tiempo, amigos buenos 13. Después de 13 años, en 1943, la familia hizo aliyá a Israel y trocaron sus alcuñas a Pinhasi. Se instalaron en Michmoret, un asiento en el borde de la mar, 45 kilómetros norte de Tel Aviv. Los miembros del asiento se ocupaban de oficios conectados con la marinaria. Reuven tenía 16 años y él empezó a interesarse de estos oficios. Cuando entró a la armada se empezó a hacer un punto de negligencia, un año de daño. Después fue entrenado en el curso de comando marinero. En el curso del comando encontró a Paulette, que era venida de Francia, y que ella también fue entrenada en el mismo curso de comando. La primera mujer en Israel. Se enamoraron y se casaron. Ni mesa sin pan, ni armada sin capitán. Aquel tiempo, amigos buenos 14. Zeev Glauber nació en 1948 en la ciudad Nahariya. Sus parientes eran venidos de Alemania. Era hiperactivo y disléctico. No veía los números enteros, solo los cifras de al cabo. En lugar de irse a la escuela, se surtuqueaba en las calles y se iba a la mar. También se iba al club de marinarios que había en Nahariya. La vida es la mejor escuela. Aquel tiempo, amigos buenos 15. En 1955, el asiento de Michmoret decidió de establecer una escuela de marinería. De este modo se fundó la Liceo Oficial
Mevoot Yam, para empezar a los elevos todos los oficios que tienen contacto con la marinería. Naturalmente que uno de los maestros en esta escuela era Reuven Pinhasi. En 1963 se adjuntó a la clase Muevena un elevo nuevo, Zeev Glauber, que no lo querían en ninguna escuela en Naharia. Reuven ya tenía experiencia con este modo de elevos. Lo tomó debajo de su responsabilidad. Para el elevo es bendición cuando toca su imaginación.